Los anuncios publicitarios son un vehículo de comunicación entre el anunciante y el público consumidor, que van más allá de la mera promoción del producto y de la exhibición de sus características y ventajas. No basta con hacerlo atractivo y deseable para despertar el interés de los consumidores y su deseo de adquirirlo, sino que además ha de llevar un mensaje. Hoy en día podemos ver y oír publicidad en todas partes. La audiencia muchas veces se deja manipular por los medios publicitarios para adquirir un producto, y es por eso que la publicidad posee una poderosa fuerza de persuasión modelando hasta los comportamientos en el espectador. Un anuncio publicitario puede cumplir diferentes funciones, como por ejemplo la función sustitutiva, que es utilizada con demasiada frecuencia, que en este caso el objeto que se anuncia se presenta como dotado de unas propiedades que realmente no las tiene. O la función desproblematizadora, que es cuando la publicidad suele presentar solo el lado bello del mundo. En los anuncios publicitarios pues no suele aparecer el dolor, la muerte, la desigualdad social, la injusticia u otros. Lógicamente el producto que se anuncia se presenta como indispensable para lograr ser feliz. El hecho de transmitir un mensaje a través de un anuncio supone un gran reto para la industria de la comunicación, que obliga a los creativos a mostrar de forma atractiva el producto y que pueda llamar la atención del público, pero a su vez también debe ser capaz de conectar o transmitir un mensaje, como decía antes. Y todo esto lo debe hacer utilizando solo unas cuantas palabras, imágenes o sonidos, que me permitan mostrarlo en un breve espacio de tiempo. Podemos decir que la aspiración de todo productor es llegar a confundir el producto con la marca, consiguiendo que el consumidor pues vaya a una tienda y no pida una cola, sino una Coca-Cola o Pepsi, lo que es factible gracias a la publicidad intensiva. La publicidad se compone de psicología pura. Se utiliza para buscar valores como la reacción que normalmente proporciona un color. Para llamar la atención se recurre a la apelación de la vista o del oído, dependiendo de dónde se dé la publicidad. La condición esencial para que la publicidad pueda tener objeto de recuerdo es que el comprador haya obtenido satisfacción en el uso o consumo del producto anunciado. Generalmente se utilizan los logos, la marca, características musicales o determinadas personas que caractericen a este producto. Concluimos que la creación publicitaria es ahora más intensa que nunca, porque los medios de difusión se han diversificado considerablemente debido al uso de las tecnologías de la información, proporcionando a los anunciantes un enorme espacio en donde colocar sus anuncios. En la actualidad, además de los canales clásicos de difusión de la publicidad, ya sea televisión, prensa o revistas, contamos con Internet, del cual destacamos su efecto viral que permite a los destinatarios de la publicidad retransmitir los anuncios comerciales, ampliando así la difusión del mensaje del anunciante. De esta manera, resulta prácticamente imposible escapar o desconocer todo aquello que se anuncia y los mensajes que llevan implícitos. Los mensajes han cambiado también, pero los mensajes ya no se busca el mensaje tan publicitario, tan estereotipado de soy una marca fantástica y maravillosa y esto es lo que te ofrezco, sino que van más centrados en nos ponemos en la piel del cliente, todo lo hacemos por ti, todo lo hacemos para ti, entendemos lo que te ocurre. Pues está el modelo del banner, ¿no? El modelo de la publicidad tradicional, ¿no? Que es una marca marca X, ¿no? De refrescos o de lo que sea, o de coches o de viajes o lo que sea, si quiere publicitar en tu medio, ¿no? Y ahí, pues para llegar a él, pues tienes que, al final lo que buscan es que tus artículos se lean, que tu página lo vea mucha gente. Y tienes que venderles visitas, tienes que venderles también que la gente tenga permanencia en la página, o sea que no, la gente no solamente entre y se salga, porque si entra y se sale no le da tiempo a ver nada, ¿no? Que, o sea, para eso es muy importante el contenido, porque tiene que ser contenido interesante, ¿no? Y contenido que sea atractivo y sobre todo que enganche con tu lector, ¿no? O sea, ese tipo de contenido. Y luego, pues, a ver, ahora mismo es que hay muchas modalidades, o sea, ahora mismo hay mucha parte también de contenido mejor patrocinado, de contenido, o sea, que es decir, que a una marca le interesa hacer ciertos artículos sobre ciertas temáticas y te lo patrocina. Por eso también los medios de comunicación lo que hacen es han ampliado mucho el espectro, sobre todo con la comercialización de los contenidos patrocinados del branded content, ¿no? Y la conjugación de un departamento de branded content perfecto es alguien que haya trabajado en el propio medio y que tenga sensibilidad en cómo quieren consumir los mensajes, los propios lectores, conociendo bien a su medio, y para eso nadie mejor que un periodista. Y por otro lado, alguien que haya también estado en la agencia de comunicación y sepa muy bien cómo quieren transmitir sus clientes los mensajes. Entonces, para mí el departamento de branded content perfecto sería ese, una conjugación entre cómo quiere transmitir el cliente sus mensajes y cómo quiere captarlos
el lector, ¿no? Y en base a eso pues se hace un contenido patrocinado que normalmente no suele ser muy explícito. En esta relación entre medio y publicidad resulta imprescindible la medición de audiencia. Los anunciantes necesitan saber qué número y tipo de personas han visto su anuncio, y los medios también lo necesitan para saber cuánto tienen que cobrar a las agencias, y es por ello que existen varias empresas que se dedican a eso, a lo que llamamos medición de audiencia. El escenario y la irrupción de los medios digitales de un tiempo a esta parte ha cambiado absolutamente las estrategias de los anunciantes. Ahora todos los resultados se miden por conversión y por el ROI, por el retorno de inversión. Y además los medios digitales lo que hacen es medir absolutamente esos retornos, cosa que antes en los medios de prensa era un poco un intangible. Es decir, en los medios de prensa uno ponía su media página y al final tenía una persona al efecto con un teléfono delante que recogía llamadas y que andaba preguntando: oiga, ¿y usted a través de qué anuncio o de qué medio nos ha visto, ¿no? La televisión es el medio más consumido por los españoles, con una audiencia superior al 85,7% del total de la población. No obstante, casi la mitad de los entrevistados reconocen ver la televisión menos que hace 2 o 3 años, y con esto podemos ver cómo el consumo de televisión va disminuyendo con el paso del tiempo. Asimismo, cambia el modelo de consumo de televisión provocado por el aumento de la penetración de la televisión de pago. Es el caso, por ejemplo, del Canal Plus. En cuanto a la publicidad, la televisión es el medio con más exceso de esta y donde resulta más molesta. Por lo que respecta a Internet, el 77% de la población mayor a 14 años se conecta diariamente, superando la conexión vía smartphone a la del ordenador. La percepción general es que en la red hay demasiada publicidad y, como hemos dicho antes, en muchas ocasiones puede resultar molesto y pesado. En una escala de 0 a 100, los anunciantes españoles afirman que sus agencias de publicidad, que suelen ser creativas, contribuyen solo en un 12% al crecimiento de su negocio. El porcentaje sube hasta el 13% en el caso de las agencias de medios. La transversalidad, la integración y la omnicanalidad que no acaban de llegar hasta los equipos comerciales son preocupaciones que los anunciantes trasladan a los medios para que la relación entre ambos sea cada vez más provechosa. La publicidad ha dejado de ser opcional para un negocio y ha pasado a ser un elemento indispensable a la hora de competir en el mercado. La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que intenta aumentar el consumo de un producto o servicio. Generalmente esta es pagada por un patrocinador. La finalidad de una empresa que incorpora la publicidad de un producto nuevo es informar sobre la existencia de este y darle a conocer en el mercado. Hace unos años las marcas los anunciantes se dirigían al cliente, a sus clientes, de una forma casi unidireccional, ¿no? Bueno, pues soy tal marca, ya me conoces, sabes que soy de fiar, y aquí estoy con este producto, que puede ser nuevo o no, pero bueno, yo tengo una marca detrás y ya sabes que no te voy a fallar, ¿no? Lo que antes hablábamos como de publicidad display, de impacto directo, que antes era la base de todo, ahora digamos que es algo, una parte más accesoria, entre otras cosas porque la venta de esa publicidad ya no la realizan tanto las fuerzas de venta de los equipos editoriales, sino de los medios de comunicación, quiero decir, sino que ya empiezan a delegarse en sistemas de venta programática, de lo que llamamos los SSP o los sistemas de empuje automáticos de venta de publicidad. Lo que hacen es ni más ni menos que una máquina pone al servicio un inventario de un medio de comunicación para que las empresas o los SSPs puedan adquirir inventario y publicidad y apariciones, digamos, ¿no? La importancia de la publicidad en redes sociales radica en que se ha convertido en un medio clave. Estos medios publicitarios son la nueva arma de promoción de los negocios. En una correcta planificación de marketing digital se debe considerar el uso de varios medios para conseguir un mayor alcance de tus acciones. El consumo de los medios de comunicación fue uno de los primeros en experimentar la revolución digital. Lo que llamamos la nueva era, que iniciaron los diarios online hace ahora poco más de 20 años, ha ido evolucionando con la incorporación de nuevos actores inimaginables en el siglo pasado. Es el caso de Facebook, Google, la televisión a la carta. Estos son ahora un elemento fundamental si hablamos en el ámbito de la publicidad. Al mismo tiempo, se ha producido un cambio drástico en los soportes.
También llama la atención que el teléfono móvil ha entrado con muchísima fuerza en la sociedad, siendo el elemento principal de comunicación. No todos los medios tienen la misma aceptación del público. Esto lo valoran las empresas que miden las audiencias y lo llaman índice de penetración. Y tampoco tiene la misma aceptación por parte de los anunciantes, porque cada medio tiene unas características que le proporciona tanto ventajas como inconvenientes para la difusión publicitaria. Pese a que la crisis económica ha afectado a la mayoría de sectores, en los medios de comunicación ha sido muy diferente, ya que aunque se ha visto perjudicado, ha sabido reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Un claro ejemplo de ello es que en julio de 2015, según datos de la Asociación de Prensa de Madrid, fueron creados alrededor de 500 nuevos medios de comunicación, lanzados a partir del inicio de la crisis, lo que provoca que haya habido un aumento del 40% en estos medios de comunicación. Para todo ello, ha contribuido en gran medida Internet, ya que se ha convertido en un medio principal para los periodistas. A día de hoy, el cliente tiene la capacidad de cuestionarse todo. El cliente o el consumidor tiene la capacidad de decirme, bueno, tú serás la marca X, pero bueno, también puedes fallar, ¿no? Y además de que puedes fallar, si tengo algún problema, tú me lo tienes que solucionar. Y además me lo tienes que solucionar pronto, porque si no me voy a otro cliente. Ya no tengo la fidelidad que tenía antes hacia ti. Esa inversión de pesos donde antes el anunciante tenía el poder y el cliente o el consumidor era un sujeto pasivo, ahora eso se ha equilibrado, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde yo creo que está el gran cambio, ¿no? ¿Crees que es necesario que la publicidad en los medios llegue más a través del impacto visual que el lenguaje? Sin duda porque los hábitos de lectura han cambiado absolutamente. La instantaneidad del todo, incluso de la propia vida, ¿no? Ahora leemos en menos tiempo más medios de comunicación, quizá 4 o 5 periódicos. Eso es lo que ha hecho también que el escenario sea de mucha más oferta editorial. Y el hecho de que leamos 3 periódicos antes de ponernos a trabajar en la oficina, por ejemplo, y hagamos un scroll de 4 o 5 minutos, hace que no podamos leer todos los artículos, con lo cual el contenido visual cada vez es más importante. En eso radica también la publicidad. Al final, el vídeo es una parte que juega un papel muy importante en los impactos publicitarios, los formatos en vídeo, precisamente por esa razón, porque ahora el consumidor no tiene tiempo. Y además el 60% aproximadamente, o algo más en algunos casos, de los impactos publicitarios en los medios de comunicación digitales vienen de los dispositivos móviles, con lo cual el tiempo y la permanencia que tienes tú para leer una noticia o leer un periódico en un momento dado en un dispositivo de este tamaño no es mucho, con lo cual es necesario que esos mensajes sean breves, concisos, muy visuales y, a ser posible, siempre muy dinámicos. Por eso yo creo que el formato vídeo juega un papel muy importante y lo seguirá jugando. La influencia de las grandes empresas en la publicidad de los medios de comunicación. En esta parte trataremos de dar una visión general sobre la publicidad en los medios y el control que se realiza sobre esta. Y de fondo veremos un ejemplo de un anuncio de una gran empresa. La publicidad es uno de los factores más importantes en el desarrollo comercial de las grandes empresas y, por tanto, es esencial para ellas escoger de manera acertada el medio de comunicación en el cual anunciarán su producto, teniendo en cuenta que el público de dichos medios sea el mismo que buscan como posible consumidor de sus productos. Los medios masivos de comunicación utilizan su capacidad de llegar a las personas para vender publicidad, difundir ideas políticas o posicionar marcas, ya que tienen una gran capacidad de influencia sobre los núcleos de población a los que van dirigidos. Una buena estrategia publicitaria muy probablemente generará beneficios extraordinarios a las firmas que sepan aprovecharlas. La publicidad necesita de la audiencia de los medios y los medios necesitan de la financiación de la publicidad, casi siempre económicamente mucho más importante que la audiencia. Por ello, los medios deben debatirse entre la necesidad de capturar audiencia para vendérsela a los anunciantes y la de agradar a dicha audiencia para que les siga siendo fiel. En esta relación entre medios y publicidad resulta imprescindible la medición de audiencias. La medición de audiencias se define como el conjunto de métodos de investigación utilizados para obtener información sobre la audiencia. Los anunciantes necesitan saber qué cantidad y tipo de personas han visto sus anuncios en un medio y valorar si han obtenido el resultado esperado. Y por otra parte, los medios necesitan también conocer dichos datos para establecer el precio que cobran a las marcas por publicitarse, o si cierto tipo de anuncios no es del gusto de su audiencia y no es rentable incluirlos.
El control de la publicidad en los medios de comunicación se da por el conjunto de normas que regulan la forma de llevar a la práctica las libertades de expresión y transmisión libre del pensamiento, las ideas y las opiniones a través de la palabra, la escritura o cualquier otro medio de comunicación, complementado por el derecho a comunicar o recibir con libertad información veraz por cualquier medio de difusión. Respecto a los productos, se debe comprobar la calidad de los productos que se ofrecen. La entrada a los medios masivos de publicidad debe ser libre y no puede existir competencia desleal para favorecer a ciertas empresas o personas. En cómo el medio, qué proceso debe llevar a cabo para llegar a los lectores de una manera para darse a conocer. Pues, para darse a conocer, al final lo importante es tener un volumen de noticias al día, o sea, en nuestro caso es un diario, pues considerable, ¿no? También, como estamos hablando online, ya no es tanto papel. En el caso, por ejemplo, del periódico 65 más, sí que está enfocado a personas mayores, está enfocado a temáticas de personas mayores. Entonces, pues, conocer bien a tu lector, ¿no? Y darle temas que le puedan interesar, ¿no? Que puedan ser de su interés. También, pues, el tema, por ejemplo, de ahora mismo ya en online ya no es tanto el contenido, que sí también, sino adecuarlo a Google, ¿no? A que posicione, ¿no? El tema SEO, el tema de que sean titulares atractivos, de que los temas al final los puedas encontrar fácilmente, ¿no? Y tratar de combinar ambas cosas, ¿no? A combinar desde los artículos a lo mejor más de historias, ¿no? Historias, pues el típico artículo, el típico reportaje, ¿no? Una entrevista, con también noticias a lo mejor que sean más como del tipo ranking, ¿no? De cosas o consejos o tema de ocio que también la gente le gusta mucho. Siempre sabiendo bien quién es tu lector, claro, porque tienes que comprender qué te pide, ¿no? Y para eso, ¿cómo llegas a ellos? Pues primero con el hacer artículos atractivos, con titulares que sean fácilmente, que se encuentren fácilmente, y luego, pues no sé, o sea, tampoco hay una varita mágica, o sea, también el tema, de las redes sociales también juegan un papel, ¿no? Sobre todo a la hora de crear comunidad. O sea, porque tú puedes tener un buen posicionamiento en Google, ¿no? O que se posicione bien tus artículos, pero también es interesante que, por ejemplo, en Facebook o Twitter es otro rollo, pero que te compartan, o incluso en Instagram, o sea, crear comunidad, ¿no? Que la gente comente, la gente interactúe, ¿no? Los anunciantes no se dirigen a una línea editorial en concreta, se dirigen a un público objetivo que lo determina la propia línea editorial y el propio estilo de diario. No es lo mismo tratar de hacer una campaña o posicionarse en un medio de difusión gratuita, por ejemplo, que su mayor parte de distribución pudiera ser a lo mejor en la red de transportes público de metro, que alguien que va al kiosco y paga por tener información y por tener unos artículos de opinión centrados en una línea editorial muy concreta. A finales de este año ya los grandes grupos empezarán a tener ya suscripciones de pago en sus diarios digitales, y esto ya determina gran parte del público objetivo y bueno, pues como te digo, en eso es en lo que orientan sus estrategias los anunciantes, es decir, también por supuesto por limitaciones geográficas, y en el caso digital pues incluso por segmentaciones de IP. En ningún caso la publicidad los periódicos se enfocan a la publicidad, sino que al final ellos con su línea editorial son los anunciantes los que, digamos, se interesan por ese público objetivo que determina el contenido y el tipo de diarios. ¿De qué manera condicionan los medios de comunicación la creatividad del publicista? Bueno, la creatividad del publicista viene determinada, o digamos, los límites de la creatividad vienen determinados en el briefing, ¿no? El briefing que prepara un cliente para desarrollar un proyecto, ¿no? Y en ese briefing vienen, digamos, los límites, vienen marcados los límites, digamos, en los que tenemos que trabajar, ¿no? Hay ocasiones en los que si de repente dentro de ese medio de comunicación en el que va a ir ese anuncio hay algún tipo, digamos, de restricción a nivel mensajes o a nivel comunicación, es el propio medio de comunicación quien se lo transmite al anunciante o a su central de medios, ¿no? Y entonces, si existe ese caso, ese briefing tiene que indicar pues qué barreras o qué tonos o qué, digamos, parámetros tenemos que respetar de cara a nuestra creatividad, ¿no? ¿Varía el lenguaje según se dirija la publicidad a un medio u otro? Es decir, según determinados criterios del grupo editorial. Sí, quien marca las directrices es el grupo editorial, como te comentaba antes,
es el propio grupo editorial quien si existen esas directrices se las hace saber al anunciante o en su defecto a la central de medios, y en última instancia nosotros como agencia de publicidad, como creadores del mensaje o de ese lenguaje a transmitir, pues viene reflejado en el briefing, ¿no? Y entonces a partir de ahí nosotros empleamos uno u otro lenguaje según los criterios del grupo editorial. ¿Es la publicidad de medios de comunicación, en tu opinión, un reflejo de la sociedad o es la publicidad la que marca los comportamientos de consumo de esta? Bueno, yo quizá no lo vería como si es una opción u otra, yo lo vería casi, digamos, de forma separada y bueno, que efectivamente la publicidad sí que representa, o sí que de alguna manera nos tenemos que ver representados en lo que vemos, ¿no? Es decir, hay anuncios que podemos sentir más o menos cercanía hacia ellos y es muy importante tener en cuenta qué te están contando y quién te lo cuenta, ¿no? Los personajes no son modelos ni personajes estereotipados, sino que es gente cercana que te puede resultar, pues digamos, familiar casi, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí que se representan situaciones, comportamientos, situaciones familiares, etcétera, etcétera, que reflejan lo que es la sociedad a día de hoy, y digamos, eso es lo que hace que el mensaje cale mejor en la audiencia, ¿no? En el consumidor, ¿no? Luego, por otro lado, hablábamos si efectivamente la publicidad marcaba o no, o dictaba o no los comportamientos de consumo, ¿no? Yo creo que no. La publicidad no tiene tanto poder, ¿no? O sea, se nutre de diferentes disciplinas, ámbitos, tendencias que vienen desde la moda, o vienen desde el cine, o vienen de lo que ocurre en la propia calle, ¿no? Es decir, la publicidad no tiene ese poder, ¿no? El poder, como decía antes, lo tiene el consumidor. El consumidor decide qué es lo que consume, en qué momento lo consume. La publicidad no le dicta en qué momento tiene que consumir un producto, y cuando a veces lo ha intentado ha fallado, ¿no?